Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Comenzando como un ninjas renegados, construyendo el reino de los insectos. Capítulo 181. La nueva aldea de Yunin. Esa noche no se dijo nada. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de la fina niebla e iluminó las ruinas de la aldea de Yunin. Hideyoshi, cargando a Idan, entró en la aldea junto a Shishiro Aburame. Las calles, antaño bulliciosas, ahora son solo ruinas, y el aire está impregnado del hedor a sangre y el olor a quemado. Los aldeanos que habían sobrevivido por casualidad se reunieron de dos en dos o de tres en tres en el espacio abierto, con la mirada perdida y la expresión inexpresiva, pero, más profundamente aún, estaban dominados por un miedo arraigado. Todo era demasiado extraño. Familiares fallecidos se desvanecieron en el aire, e incluso los miembros de la secta desaparecieron sin dejar rastro. Además, muchos de sus propios familiares, hijos y ancianos también desaparecieron sin dejar rastro. En ese preciso instante, alguien finalmente reconoció a Hideyoshi. Hideyoshi, el Jonin, ha regresado. Señor Hideyoshi, ¿qué sucedió exactamente? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está? La multitud se abalanzó hacia adelante, bombardeándolos con preguntas, con la mirada aún aferrada a un último destello de esperanza. Hideyoshi los miró, sintió como si tuviera la garganta bloqueada, abrió la boca pero no pudo decir ni una palabra. Zichen Aburame permanecía a un lado, observando todo en silencio. En ese instante, un ninja de mediana edad, cubierto de heridas, se acercó tambaleándose. Era uno de los ancianos de la aldea, llamado Yamato. Tenía el brazo izquierdo vendado y la sangre seca aún le manchaba la cara. Hideyoshi, has vuelto, dijo Yamato con voz ronca. Estamos contando a los supervivientes. Su esposa se acercó, no dijo nada, simplemente extendió la mano y tomó al niño, acariciándolo suavemente y consolándolo. Hideyoshi asintió con la cabeza a su esposa y siguió a Yamato hasta la sala de reuniones improvisada que estaba al lado. Zichen Aburame no los siguió, sino que se quedó en silencio afuera, observando a los aldeanos que habían perdido a sus seres queridos y a los niños que aún no sabían lo que había sucedido y cuyos rostros reflejaban desconcierto. Una hora más tarde, tras una deliberación entre todos los ninjas supervivientes, Hideyoshi, como era de esperar, se convirtió en el nuevo jefe de la aldea y en el nuevo líder de la aldea oculta de las aguas termales. Hideyoshi salió de la sala de reuniones improvisada, con el rostro aún más sombrío que cuando entró y el ceño profundamente fruncido. Murmuró: 3.200 personas, solo sobrevivieron 3.200 aldeanos. Ninjas, menos de 50. Shishiro Aburame no habló, solo lo miró en silencio. Hideyoshi continuó: esos niños, de los 27 niños que fueron sacrificados, ninguno sobrevivió excepto Idan. Hizo una pausa, y su mirada se posó en el bebé que Mieko sostenía en brazos. Idan dormía plácidamente, completamente ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Sin duda, Idan tuvo suerte. Si no hubiera conocido a Shiro Aburame y se hubiera hecho amigo suyo, Idan podría haber muerto también en ese sacrificio. Mieko miró a su marido, con la expresión juguetona desaparecida, y dijo en voz baja: Shiraki-kun tiene razón, ahora es diferente. Hideyoshi apenas le dijo nada a su esposa, con las emociones contenidas, y se giró para caminar hacia los aldeanos allí reunidos. Media hora después, todos los supervivientes fueron convocados al espacio abierto en el centro del pueblo. Hideyoshi estaba de pie sobre una tablilla de piedra rota, con Yamato y varios otros Chunin supervivientes a su lado. Todos ustedes, comenzó, con voz baja pero clara, les voy a decir la verdad. Los supervivientes guardaron silencio y todos lo miraron. El culpable ante catástrofe es el jefe de la aldea. La mirada de Hideyoshi recorrió a la multitud. Se confabuló con el culto al dios maligno y planeó este sacrificio. Esos niños muertos, esos aldeanos que fueron brutalmente masacrados, fueron todos sacrificios que ofreció al dios maligno. La multitud se mostró incrédula hasta que los ancianos ninja asintieron. Al instante, la multitud estalló en un alboroto. Algunos gritaban, otros lloraban y otros maldecían con furia. Está muerto. Lo maté con mis propias manos. Los seguidores del culto al dios maligno también han sido aniquilados. Pero hoy también debo mencionar a otro culpable. Los ninjas de la aldea oculta de la hoja. Muchos de ustedes sabrán que cuando el culto al dios maligno estaba a punto de ser aniquilado por Shiraki-kun, fueron esos ninjas de la aldea oculta de la hoja quienes intervinieron, permitiéndoles regresar a las montañas, lo que provocó este desastre catastrófico. Por suerte, esos problemáticos miembros de la secta fueron finalmente asesinados por Shiraki-kun. Y él es tu benefactor.
Hideyoshi señaló a Shishiro Aburame, y todos siguieron su mirada. Shishiro Aburame permaneció en silencio, asintiendo levemente. Pero el culto no desaparecerá. Mientras haya gente que lo recuerde y crea en él, resurgirá de las cenizas. Respiró hondo y pronunció unas palabras que dejaron a todos atónitos. A partir de hoy, toda la aldea de Tangren sellará todos los registros relacionados con el culto del dios maligno. Nadie podrá hablar del culto del dios maligno, difundir sus doctrinas ni mencionar el nombre del dios maligno. Lo que tenemos que hacer es lograr que el dios maligno caiga en el olvido por completo. Si una generación no habla de ello, 2 generaciones no lo sabrán, y después de 3 generaciones, nadie recordará que alguna vez existió un culto a dioses malignos en este mundo. Para entonces, los dioses malignos ya no oirán el llamado y no podrán descender sobre el mundo. Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Tras un largo rato, alguien susurró: «Pero, mi hijo ha muerto. ¿Acaso no podemos siquiera decir cómo murió?» Hideyoshi observó a la persona, una mujer de mediana edad con los ojos rojos e hinchados y el cabello despeinado. Sostenía en sus brazos una pequeña prenda de ropa, que pertenecía a su hijo. «Podéis recordar a vuestros hijos, pero no al dios maligno», dijo Hideyoshi con solemnidad. «Esto es para proteger a los que aún viven y también a los que están por nacer. ¿Queréis que vuestros nietos y bisnietos experimenten lo que estáis viviendo hoy?» La mujer guardó silencio, al igual que muchos de los supervivientes. Hideyoshi no dijo nada más, solo hizo un gesto con la mano. Yamazu dio un paso al frente y comenzó a organizar a los aldeanos para que se registraran, distribuyeran suministros y limpiaran las ruinas. Hideyoshi saltó del monumento de piedra y caminó al lado de Zichen Aburame. «Shiraki-kun, ¿puedo pedirte un favor más? ¿Quieres que actúe y haga que todos los aldeanos olviden la existencia del culto al dios maligno?» Zichen Aburame leyó sus pensamientos de inmediato. «De acuerdo. Gracias», dijo Hideyoshi con sinceridad. «Aunque desconozco los métodos que utilizarás, no te preocupes, dormiré tranquilo esta noche y no te espiaré». Esa noche, todos los aldeanos y ninjas regresaron a sus hogares. El cielo nocturno estaba despejado y la luna llena colgaba en lo alto, con solo una tenue bruma púrpura que los envolvía ocasionalmente. Lo que sigue es una capa de hipnosis sugestiva. Este método no es particularmente sofisticado, pero para la gente común o los ninjas de bajo nivel, no es difícil hacer que olviden algo subconscientemente. Además, cooperarían de forma natural. Los humanos tienen un instinto natural de autopreservación y olvidan inconscientemente las cosas que son demasiado dolorosas. Por supuesto, para aquellos Jonin que son extremadamente fuertes y tienen sentidos muy agudos, este recuerdo no se puede borrar. Solo pueden soportar este dolor eternamente, recordando esas penas y odios inolvidables. Capítulo 182. Tangren condena la cirugía conjunta. Antes de irse a dormir esa noche, Hideyoshi hizo un anuncio, proclamó su nombramiento como nuevo líder. Emitió un comunicado, por un valor de 1 millón de taeles de plata, a través de un telegrama recién emitido. El primer comunicado condena a los ninjas de la aldea oculta de la hoja por impedir maliciosamente la ejecución de miembros del culto Hashin, lo que finalmente condujo a la masacre de decenas de miles de personas y a la destrucción total de la aldea oculta de las aguas termales. Asimismo, exige que la aldea oculta de la hoja castigue severamente a los ninjas que participaron en la ejecución. Segundo anuncio. La aldea oculta de las aguas termales y la aldea oculta de la cascada anuncian la formación de una alianza tripartita, de la que compartirán gloria y desgracia. Esto simboliza el restablecimiento de una nueva alianza. El daimyo de la tierra de Yu quería alegar que no tenía nada que ver con esto, pero la economía de la aldea de Yugakure había sido independiente durante mucho tiempo, dependiendo del turismo y las aguas termales para subsistir, y no necesitaba el apoyo financiero del daimyo. Ahora que Taki y Yu han formado una alianza, la tierra de Tano, atrapada en medio del conflicto, no tiene más remedio que unirse. De hecho, aunque declaren que no participarán, no servirá de nada, porque ambos países ya han abierto políticas de inmigración incondicionales al país de Tano. Tanto en términos de condiciones económicas como de fortaleza nacional, Taki y Yu eran muy superiores a Kota. En las regiones fronterizas, muchos nobles y plebeyos de la tierra de los campos ya han optado por emigrar a ambos países. Además, la tierra de los campos actualmente no tiene su propia aldea ninja. Si bien posee tierras fértiles, una vasta extensión y una población considerable, sigue siendo un pequeño país dentro de otro pequeño país y no tiene influencia en el mundo. A la mañana siguiente, se entregó una carta oficial en la oficina del Hokage.
Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, estaba sentado detrás de su escritorio, con la carta oficial en la mano y el ceño fruncido. Koharu Utahara y Omura Mitokado estaban sentadas a su lado, con expresiones poco alentadoras. La carta contenía un contenido muy sencillo, pero la redacción era extremadamente dura. La aldea oculta de las aguas termales condena formalmente a los ninjas de la aldea oculta de la hoja por obstaculizar maliciosamente la ejecución de los seguidores del culto Hashin, lo que permitió a los remanentes de dicho culto masacrar a decenas de miles de aldeanos y provocar la destrucción de la aldea oculta de las aguas termales. Exigen que la aldea oculta de la hoja castigue severamente a los ninjas implicados y los haga responsables de sus actos. La firma y el sello de Hideyoshi, el nuevo jefe de la aldea de Junin, se encuentran en la parte inferior. Esto es totalmente absurdo. Mitokado Omura golpeó la mesa con el puño y se puso de pie. Eran claramente esos matones de Shiraki los que estaban masacrando a la gente. ¿Cómo es posible que nuestra gente sea la que los detenga? Está muy claro en la carta oficial, dijo Koharu con frialdad. Su versión es la siguiente. Shiraki estaba ejecutando a seguidores del culto Hashin, y Jiraiya, nuestro ninja, intentaba detenerlo. Como resultado, los remanentes del culto Hashin aprovecharon el caos para masacrar la aldea. Mitomon se quedó sin palabras por un instante. En realidad, la verdad no importaba. Lo importante era que no esperaba que la aldea oculta de las aguas termales se atreviera a humillar abiertamente a la aldea oculta de la hoja. Hiruzen Sarutobi dejó la carta oficial y comenzó a hablar lentamente. Más allá de la verdad, para los de afuera, este es el hecho. Jiraiya, efectivamente impidió que Shiraki matara gente. Y entre los asesinados había seguidores del culto Hashin, así como aldeanos comunes y corrientes. Pero, sin peros, lo interrumpió Hiruzen Sarutobi. Lo importante ahora es que la aldea oculta de las aguas termales ha unido fuerzas con la aldea oculta de la cascada para formar una nueva alianza tripartita. Sacó otro informe de inteligencia que decía: la tierra de Yu y la tierra de Taki han formado oficialmente una alianza, y la tierra de Tian se ha visto obligada a unirse. Los tres países han declarado que compartirán tanto las riquezas como las desgracias, y ninguna fuerza podrá poner un pie en su territorio. La tierra de los arrozales es un país indeciso. Mitokado Omura frunció el ceño. Ni siquiera tienen una aldea ninja, así que ¿qué más da si nos unimos o no? La diferencia radica en la geografía. La tierra del agua caliente y la tierra de Taki se encuentran entre la tierra del fuego, la tierra de la tierra y la tierra del rayo. La tierra de los arrozales está ubicada justo en el hueco del noreste. Ahora, la alianza de los tres países es como levantar una barrera hacia nuestro norte. Hizo una pausa y luego suspiró. Esta barrera fue creada originalmente para mantener alejados a la tierra de la tierra y a la tierra del rayo. Pero ahora, también nos está impidiendo el paso a nosotros. Un silencio se apoderó de la oficina. Tras un largo rato, Hiruzen Sarutobi dijo: convoquen a los ancianos a una reunión. Mientras tanto, en el hospital de la aldea oculta de la hoja. Al recibir la noticia de la muerte de Jiraiya, Tsunade se quedó paralizada, casi como si el tiempo se hubiera congelado. Después de un buen rato, dejó el objeto que tenía en la mano y murmuró: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo morir ese tipo tan fácilmente? Kato Dan notó la tristeza en sus ojos y se acercó para consolarla, diciéndole: Tsunade, somos ninjas. Como ninjas, todos moriremos algún día. Ni tú ni yo seremos la excepción. ¿Cómo pudo ser él? ¿Cómo pudo ser él el primero? Aunque no es de fiar, al menos es un sucesor de Tierra Santa. Con sus habilidades, si quisiera huir, nadie debería poder detenerlo. Aunque por lo general le disgustaba el comportamiento de Jiraiya, seguía siendo su compañero, con quien había compartido momentos de vida o muerte durante más de 10 años. ¿Cómo no iba a sentir algo por él? Tsunade reprimió su dolor con ira, golpeando con fuerza la mesa de experimentación con el puño. Levantó la vista y preguntó: ¿quién lo mató? Kato Dan Terumi respondió: se dice que Shiraki es un ermitaño del santuario de las libélulas. Shiraki, el antiguo estratega del país de la hierba. Las noticias decían que solo era un ninja sensorial. ¿Cómo pudo? Una vez derrotó personalmente a Yuga Tenjin, así que debe ser muy fuerte. No había hecho ningún movimiento antes, probablemente porque estaba ocultando su fuerza. Tsunade guardó silencio. Al ver su expresión, Kato Dan la atrajo suavemente hacia sus brazos. Ella extendió la mano y lo apartó, diciendo: estoy bien, ahora estoy tranquila. No solo llegó la noticia de la muerte de Jiraiya, sino también que su discípula, Minato Namikaze, estaba gravemente herida y necesitaba atención médica urgente.
Por lo tanto, tenía que calmarse y, como mínimo, proteger al único discípulo de Jiraiya y preservar la carrera ninja de Minato Namikaze. Esto no solo reflejaba su afecto por Jiraiya, sino también una orden de muerte que el anciano le había dado inexplicablemente. En el hospital de la aldea oculta de la hoja, mientras Minato Namikaze se abría paso a empujones hacia la sala, Tsunade entró y rápidamente se topó con un problema espinoso. Aunque el brazo amputado se mantenga fresco y congelado con hielo, algunos nervios pierden su actividad. Es casi imposible reimplantarlo por completo, y con sus métodos, solo puede conservar hasta un 60% como máximo. Justo cuando ya no sabía qué hacer, la puerta del quirófano se abrió desde fuera. Estaba a punto de reprenderlo cuando se dio cuenta de que la persona que venía era Orochimaru. Orochimaru se lamió los labios, bajó la mirada hacia la mesa de operaciones y dijo con una sonrisa: Tsunade, todavía te falta mucho por aprender en lo que respecta a la modificación del cuerpo humano. ¿De verdad eres así? No digas eso, Tsunade. Orochimaru volvió a cerrar la puerta, se puso guantes estériles y sacó un juego de herramientas médicas ninja. Pase lo que pase, el vínculo entre tú, yo y Jiraiya es inquebrantable. En cierto modo, el discípulo de Jiraiya también es mi discípulo, ¿no es así? Dio un paso al frente, recogió el brazo amputado y lo examinó. En mi opinión, la mitad de esto es inservible y necesita ser reparada. Miró a Minato Namikaze, que yacía en la cama recibiendo oxígeno, y luego a Tsunade. No me mires así, no te preocupes. Con mis modificaciones, su brazo sin duda estará mejor que antes, será más flexible y más resistente. Capítulo 183. El primer conflicto de furia del 9 colas. Mientras tanto, en las afueras del hospital la aldea oculta de la hoja, los pasillos estaban impregnados del olor a desinfectante, y el personal médico pasaba apresuradamente de vez en cuando. Las luces del quirófano del tercer piso seguían encendidas, y había 4 o 5 personas de pie fuera de la puerta. Akimichi Choza, Nara Shikaku, Yamanaka Kazuo, Atake Kakashi, que acababa de regresar de una misión, y los 2 hermanos de la familia principal y la rama secundaria del clan Hyuga. Los 2 no estaban allí de visita. Para ser precisos, estaban allí para recabar información sobre Shiraki. ¿Cuánto tiempo llevas dentro?, preguntó Ieyasu Kusaka. Han pasado 3 horas. Lady Tsunade está a cargo personalmente de la cirugía, pero Nara Shikaku tenía un aspecto terrible, con ojeras muy marcadas. Había estado viajando sin parar durante los últimos días, sin descanso. Ieyasu Hyuga no hizo más preguntas, pues no era el momento de pedir información. Justo entonces, se oyó un alboroto al final del pasillo. Déjenme entrar, déjenme entrar. Era la voz de Kushina Uzumaki. La expresión de Shikaku cambió y corrió apresuradamente en esa dirección. Cuando llegó, vio una escena caótica. Kushina fue detenida en lo alto de las escaleras por 2 miembros de Anbu. Sus ojos brillaban en rojo y el aire circundante se distorsionaba por la enorme cantidad de chakra. Los 2 miembros del servicio secreto retrocedieron varios pasos, con el rostro lleno de asombro. «De 9 colas», exclamó alguien en voz baja, y muchos miembros del personal médico se confundieron, con medicamentos y herramientas esparcidos por todo el suelo. Todos fruncieron el ceño. ¿Quién era? ¿Quién podría haber filtrado información tan importante a Kushina? ¿Acaso no saben de la relación entre Kushina y Minato Namikaze? Kushina es la Jinchuriki del zorro de 9 colas. Las consecuencias de que perdiera el control serían inimaginables. Kushina, Shikaku se apresuró a consolarla. Cálmate, Minato todavía está en cirugía. Kushina lo miró, la luz roja en sus ojos se desvaneció un poco, pero aún llena de ansiedad e ira. ¿Cómo está? Dijeron que podría morir. Podría quedar lisiado, ¿es cierto? Nara Shikaku guardó silencio por un momento, sin saber cómo responder, y estaba a punto de empezar a mentir cuando una mano se posó suavemente sobre el hombro de Kushina. Kushina susurró Mikoto Uchiha con voz suave, como si consolara a una niña asustada. Minato estará bien, con Orochimaru-sama, y Tsunade-sama realizando la cirugía personalmente. Tsunade-sama es la mejor ninja médica del mundo ninja, sin duda lo salvará. Kushina la miró, la luz roja en sus ojos se desvaneció ligeramente. Pero, nada de peros. Mikoto le tomó la mano. Esperemos juntas, ¿de acuerdo? Kushina permaneció en silencio durante unos segundos antes de asentir finalmente, pero ya se había calmado. Sin embargo, en ese preciso instante, al otro extremo del pasillo, se abrió de repente la puerta del quirófano, y el médico que se encontraba dentro, con mascarilla y semblante sombrío, le susurró a la enfermera. Alguien ha muerto, no se le pudo salvar. Suspiro, a un paso de la muerte.
Kusina, que acababa de calmarse, vio de repente cómo el chakra rojo que rodeaba su cuerpo volvía a estallar. A su lado, una enfermera gritó y cayó al suelo. Su bandeja se hizo añicos y los medicamentos se esparcieron por todas partes. Todos quedaron atónitos. No, no está bien. La expresión de Shikaku cambió drásticamente. Kyoubi sintió que estaba perdiendo el control de sus emociones. El chakra rojo ardía como llamas, el cabello de Kusina comenzó a flotar hacia arriba, sus pupilas se volvieron verticales y afilados colmillos aparecieron en las comisuras de su boca. Abrió la boca y dejó escapar un gruñido sordo, como el de una bestia salvaje. Kusina, escúchame, ese no es Minato. Mikoto se abalanzó hacia adelante a pesar del peligro, intentando agarrarle la mano. Sin embargo, el chakra rojo surgió repentinamente, y Mikoto fue lanzada hacia atrás, estrellándose violentamente contra la pared antes de deslizarse al suelo. Mikoto. Shikaku y Choza corrieron hacia adelante al mismo tiempo, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Mikoto estaba pálido, un hilo de sangre brotaba de la comisura de sus labios, tenía los ojos cerrados y ya se había desmayado. Kusina se quedó paralizada, la luz roja en sus ojos desvaneciéndose ligeramente. Mikoto, yo, no soy, pero antes de que pudiera terminar de hablar, una figura oscura apareció repentinamente al final del pasillo. Tenía 2 surcos de lágrimas en el rostro y era excepcionalmente apuesto. No era otro que Uchiha Fugaku. Era increíblemente rápido, llegando frente a Kusina casi al instante. Sus ojos se habían vuelto rojo sangre, con 3 tomoe girando lentamente en su interior, antes de transformarse en un patrón aún más complejo y extraño. El Mangekyou Sharingan. Se activa la técnica de pupila. Kusina sintió una fuerza invisible que la oprimía. El chakra del zorro de 9 colas, desbordado por la ira, parecía estar atado por algo, forcejeando salvajemente durante unos instantes antes de retraerse lentamente dentro de su cuerpo. Sus ojos volvieron a la normalidad, sus piernas cedieron y se desplomó de rodillas. ¿Qué hice? Murmuró, y de repente levantó la vista. Mikoto. Fugaku ya se había acercado a Mikoto y la había alzado con cuidado. Su rostro permanecía inexpresivo, pero la luz en sus ojos era tan fría como el hielo. Quítate de en medio, dijo. Shikaku y Choza le abrieron paso rápidamente, y Fugaku, cargando a Mikoto, se dirigió directamente a la enfermería. Kusina intentó seguirla, pero 2 miembros de Anbu la detuvieron. Kusina Uzumaki, el tercero Kage te ha ordenado que regreses a tus aposentos y descanses, dijo el Anbu con voz inexpresiva. Esto es para protegerte a ti y también a la aldea. Kusina quedó atónita, y entonces sus ojos se enrojecieron. Yo solo quería ver a Minato, nadie le respondió, y supo que en el momento en que perdió el control, la confianza que tenía en el tercero Kage y en todos los demás se había desplomado por completo, y estaba a punto de experimentar el verdadero trato que supone convertirse en una Hinchkriki. Lo tengo bajo control, ¿me puedes dejar esperar un poco más? Solo un ratito, media hora después, en otra sala del hospital. Mikoto Uchiha yacía en la cama del hospital, con el rostro aún algo pálido, pero su respiración ya era regular. Fugaku permanecía sentado junto a la cama, sosteniendo su mano, inmóvil. La sala estaba en silencio, solo se oía el tic-tac ocasional de los instrumentos. La puerta se abrió suavemente y entró una ninja médica. Miró a Uchiha Fugaku, luego a Uchiha Mikoto y dijo en voz baja: Señor Fugaku, ya tenemos los resultados de las pruebas. Fugaku Uchiha levantó la cabeza. Lady Mikoto está fuera de peligro, dijo el ninja médico, sin embargo. Hizo una pausa, como si estuviera meditando sus palabras. ¿Pero qué? La voz de Uchiha Fugaku era tranquila, pero ocultaba ansiedad. Hemos descubierto que Lady Mikoto está embarazada, dijo el ninja médico. Tiene aproximadamente 3 semanas de gestación. Fuyue quedó atónita. Bajó la mirada hacia Mikoto, hacia su vientre aún plano y hacia su rostro pálido. Su expresión permaneció inalterable, pero la mano que sostenía a Mikoto tembló ligeramente. ¿Ella y el niño están bien? La voz de Uchiha Fugaku era muy suave, como si temiera despertar algo. El ninja médico sonrió y asintió. Todo está bien. Capítulo 184. Una relación que no se podía reducir. El ninja médico continuó. Lady Mikoto solo sufrió un leve shock. Estará bien después de unos días de descanso. El niño está perfectamente sano. Fugaku Uchiha guardó silencio durante unos segundos y luego asintió levemente. Gracias. El ninja médico se retiró con tacto y cerró suavemente la puerta tras de sí. El silencio volvió a reinar en la habitación. Fuyue miró a Mikoto, a su rostro dormido y sereno.
Su mirada se desplazó de su rostro a su bajo vientre, y luego de nuevo a su rostro. Por primera vez, un atisbo de ternura apenas perceptible apareció en aquel rostro perpetuamente inexpresivo. Extendió la mano y le acarició suavemente el cabello. Mikoto, susurró, vamos a tener un bebé. Gracias a Dios, están todos bien. Gracias a Dios mi hijo está vivo y bien. Mikoto no respondió y permaneció dormida, algo que a Tomogaku no pareció importarle. Simplemente la observó en silencio, a la mujer que estaba a punto de convertirse en la madre de su hijo, con los ojos brillando con una dulzura nunca antes sentida. En ese preciso instante, volvieron a llamar a la puerta. Fugetsu. Era la voz de Shikaku. La cirugía de Minato ha terminado. Fuyue se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. ¿Cómo te fue? Fue un éxito, dijo Shikaku, con una expresión más relajada. Tsunade-sama dijo que está fuera de peligro y que lo han trasladado a una sala VIP. Si no ocurre nada inesperado esta noche, debería despertar mañana. Fugaku asintió y luego miró a Mikoto, que estaba en la cama. Estaré allí en un rato. Shikaku echó un vistazo a su alrededor en la habitación del hospital y preguntó en voz baja. Mikoto, ¿qué pasa con ella? Está embarazada, dijo Fugaku. Shikaku hizo una pausa por un momento, luego sonrió y dijo. Felicitaciones. Fuyue no se rió, simplemente asintió y cerró la puerta. Regresó junto a la cama y se sentó allí un rato. Luego se inclinó y besó suavemente la frente de Mikoto. Espérame, dijo en voz baja. Entonces se puso de pie, salió de la sala y, al final del pasillo, una figura roja estaba agachada en un rincón. Kusina. No salió del hospital, pero no se atrevió a acercarse a la sala, no se atrevió a mirar a la cara al marido de Meikin, ni a la amiga a la que había lastimado. Hundió la cabeza entre las rodillas, con los hombros temblando ligeramente. Fugaku se acercó a ella y se detuvo. Kusina levantó la vista, con los ojos ligeramente rojos, evidentemente acababa de llorar. Lo siento. Kusina Uzumaki bajó la cabeza y se disculpó sinceramente. Lo siento, Fugaku, no fue mi intención. Solo estaba, demasiado preocupada por Minato. Uchiha Fugaku la miró, permaneció en silencio durante unos segundos y luego dijo. Mikoto está bien. Está embarazada. Ustedes dos no deberían volver a verse. Kusina se quedó paralizada y luego se disculpó apresuradamente de nuevo. Lo siento mucho, lo siento mucho. Casi lastimo a ella y al niño. Ella no te culpará, y Minato está fuera de peligro. Deberías ir a verlo. Tras terminar de hablar, Uchiha Fugaku dio la orden final de marcharse. Con sus acciones, solo había logrado contener ligeramente al 9 colas, aunque se trató únicamente de una fuga inicial de chakra y ninguna cola quedó expuesta. Sin embargo, en estas circunstancias, tales acciones probablemente pronto causarán un buen susto al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y a sus aliados. Por lo tanto, lo mejor es minimizar el contacto en el futuro. De verdad, esto es maravilloso. Kusina sentía que lloraba y reía a la vez, con el rostro contraído por el dolor. Se puso de pie y estaba a punto de entrar en la sala cuando vio a varias personas que se acercaban a ella al final del pasillo. Hiruzen Sarutobi también tenía a otros dos miembros de los Anbu. Kusina. La voz de Hiruzen Sarutobi era suave pero formal. Vuelve y descansa. Haré que alguien te avise cuando Minato despierte. Pero solo quiero verlo una vez, eso no es apropiado. Está gravemente herido ahora mismo, dijo Hiruzen Sarutobi, haciendo un gesto con la mano. Dos ninjas Anbu dieron un paso al frente y dijeron. Señorita Kusina, por favor, no nos complique las cosas. Miró hacia la habitación del hospital de Minato Namikaze, respiró hondo y finalmente se dio la vuelta y se marchó. Al pasar junto a Tomogaku, susurró. Por favor, dile a Mikoto que lo siento. Fugaku Uchiha no se dio la vuelta, porque el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba de pie a su lado, invitándolo. Fugaku, creo que deberíamos tener una buena conversación. Señor Hokage, voy de camino a visitar a Minato Namikaze. No hay prisa, tendrás tiempo de sobra después. La noticia de la muerte de Jiraiya se extendió como la pólvora por las 5 grandes naciones. Tierra de tierra, aldea oculta de la roca. Onoki, del signo Libra, estaba sentado en su oficina, con información en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Ja 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 ja. Jiraiya ha muerto. La aldea oculta de la hoja ha perdido a otro luchador de primer nivel. Golpeó la información contra la mesa y las arrugas de su rostro se suavizaron. Wantu se quedó a un lado, con un aire algo avergonzado. Padre, quien mató a Jiraiya fue ese estratega llamado Shiraki, dijo Wantu. He oído que también dominaba técnicas inmortales. La sonrisa de Onoki se desvaneció ligeramente. Sí, es un poco problemático.
Se acarició la barbilla y pensó por un momento. Wang Tu, ¿crees que podemos convencerlo para que venga? Wang Tu lo pensó seriamente por un momento y luego respondió con sinceridad. Padre, creo que probablemente no sea posible. Onoki lo fulminó con la mirada. Bien, quería tu opinión, pero parece que eso es todo el cerebro que tienes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se burló Onoki. ¿Podemos enviar tropas allí? La tierra de Yu y la tierra de Taki nos bloquean el paso. ¿Hasta dónde tendríamos que ir para llegar a la Tierra del Fuego? Volvió a coger el informe de inteligencia y lo examinó con expresión sombría. Ese tal lanzó el salamandra es un verdadero dolor de cabeza. No tiene ni idea de quién es amigo y quién es enemigo. Wang Tu no se atrevió a responder. Onoki guardó silencio un momento y luego dijo. Transmitan la orden de reforzar la seguridad fronteriza. Además, envíen a alguien al país de las aguas termales, no, envíen a alguien para contactar con ese Shigoki. Aunque no podamos convencerlo, debemos averiguar su pasado. Sí. Tierra de relámpagos, aldea oculta en las nubes. El tercer Raikage golpeó la mesa con la información, con el rostro radiante de emoción. Bien. 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 Con Jiraiya muerto, la fuerza de la aldea oculta de la hoja se ha debilitado una vez más. Nuestra Tierra del Rayo está un paso más cerca de convertirse en la líder del mundo ninja. Den la orden de desplegar 3000 soldados del ejército de la nube en la Tierra de la Noche. Estén preparados en cualquier momento. 3 días después, un mensajero entró corriendo, jadeando, y gritó. Informe urgente desde la frontera. Lei Jin frunció el ceño y dijo. Habla. Los ninjas del país del agua caliente han bloqueado a nuestro ejército en la frontera. Dicen que ningún ejército tiene permitido pisar su territorio. Si desean atacar el país del fuego, por favor, tomen un desvío. ¿Qué? Los ojos de Rayleigh se abrieron de par en par al arrebatarle el informe de inteligencia al mensajero y leerlo rápidamente. Entonces, su expresión se volvió bastante interesante. Señor Raikage, ¿qué debemos hacer ahora? El Raikage permaneció en silencio. Aunque imprudente, no era tonto. Estas pequeñas naciones parecían estar a punto de alzarse. Dado que nadie estaba dispuesto a luchar, no se vería obligado a intervenir. Retírenlos a todos. Capítulo 185. Rumbo al extranjero, llamado Itachi. Pocos días después, la nueva alianza de los 3 reinos emitió otro comunicado. Ninguna fuerza podrá poner un pie en nuestro territorio. La guerra es aceptable, y los desvíos también. Pero si alguien se atreve a entrar en nuestro territorio, la alianza de los 3 reinos se unirá para enfrentarlo. La declaración era sencilla, pero su significado era claro. Somos neutrales, pero no débiles. Si quieren pelear, vayan a otro lado. No se metan con nosotros. En otoño de agosto de 1942, en la aldea oculta de la hoja, cayó una lluvia ligera. La llovizna cayó desde la mañana hasta la noche, cubriendo la aldea oculta de la hoja con una bruma. Cementerio ninja, paraguas negros, ropa negra, flores blancas. El tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, se encontraba en primera fila, con los altos funcionarios y Jonin de la aldea oculta de la hoja detrás de él. Minato Namikaze estaba sentado en una silla de ruedas, con el rostro pálido y la mano derecha vendada, cuya piel presentaba un color notablemente diferente al de la suya. Kusina Uzumaki estaba de pie detrás de él, sujetando la silla de ruedas con una mano y un paraguas con la otra, con los ojos ligeramente enrojecidos. Tsunade estaba al otro lado, con una expresión más fría que nunca. A su lado, Kato Dan le sostenía la mano con delicadeza, sin decir palabra. Después de eso, Orochimaru, Akimichi Choza, Nara Shikaku, un rostro familiar tras otro, todos lucían expresiones solemnes, aunque en realidad no lo fueran, tenían que fingir que sí. La lápida es nueva y lleva la inscripción. Jiraiya, uno de los legendarios Sannin de la aldea oculta de la hoja, descansa aquí en paz. Hiruzen Sarutobi parecía aún mayor. Dio un paso al frente, colocó una flor blanca ante la lápida, permaneció en silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja. Jiraiya, siempre dijiste que la vida de un ninja se trata de resistencia. Pero en tu vida, sufriste demasiado y disfrutaste muy poco. Hizo una pausa, con la voz ligeramente ronca. Que descanse en paz. La lluvia seguía cayendo, golpeando las flores blancas, los paraguas negros y los rostros silenciosos de todos. Minato Namikaze intentó levantarse, pero Kusina lo detuvo. Solo pudo permanecer sentado en su silla de ruedas, mirando el nombre de su maestro en la lápida, mientras sus ojos se enrojecían gradualmente. Recordó la primera vez que conoció a Jiraiya, cuando aquel hombre frívolo le dio una palmadita en la cabeza y le dijo:
Chico, tienes talento. Aprende ninjutsu conmigo. Recordó cómo Jiraiya le enseñó ninjutsu, demostrándoselo una y otra vez, para luego reírse y decir, eres más listo que yo. Lo aprenderás rápidamente. Recordaba que Jiraiya siempre le traía pequeños obsequios cuando regresaba de las misiones, diciendo que eran recompensas para sus aprendices. Recordé que mi profesor dijo con seguridad, no se preocupen, ustedes vayan primero, yo romperé el sello y los alcanzaré enseguida. Pero él nunca podría regresar. Las gotas de lluvia caían sobre el rostro de Minato, indistinguibles entre lluvia y lágrimas. Tsunade dio un paso al frente, colocó las flores delante de la tumba y permaneció allí de pie durante mucho, mucho tiempo sin decirle una palabra. Kato se acercó y le pasó suavemente el brazo por el hombro. Tsuna no se movió, solo se quedó mirando el nombre en la lápida, ese nombre que siempre era despreocupado, siempre sonriente y siempre un dolor de cabeza. Jiraiya dijo finalmente con voz muy suave, idiota. Luego se dio la vuelta y regresó entre la multitud. Tras el funeral, la multitud se fue dispersando gradualmente. La lluvia seguía cayendo, limpiando la lápida. Ante la lápida, una figura de un blanco puro emergió de la tierra. Oh, cielos, aunque solo sea un cenotafio, parece que Jiraiya realmente ha muerto. Entonces, la figura blanca volvió a desaparecer bajo tierra. Este Zetsu blanco había sido enviado, en efecto, por los Zetsu blanco y negro para recabar información. A raíz de esa batalla, los 4 Zetsu blancos que se encontraban escondidos en un radio de 10 kilómetros alrededor de la aldea de Tangren desaparecieron. La desaparición de Zetsu blanco había ocurrido hacía mucho tiempo. Para cuando Zetsu se dio cuenta, más de una docena de ellos ya habían desaparecido. Zetsu aún desconoce quién se llevó al Zetsu blanco y no se ha atrevido a contárselo a Madara. Está muy preocupado, pero no le queda más remedio que investigar. Señor Zetsu, Jiraiya está realmente muerto. ¿En serio? ¡Qué valiente! Zetsu continuó. ¿Descubriste hacia dónde se dirigieron los 4 Zetsu blancos que desaparecieron antes? El Zetsu blanco dijo. Está cerca de la aldea oculta de las aguas termales, pero fuimos a comprobarlo y no encontramos nada inusual. Lord Zetsu, sospecho que uno de nosotros podría habernos traicionado y haber formado espontáneamente una nueva organización. Tonterías. Vete a sentarte frente a tu cámara de vigilancia. Eso es obvio, dijo el Zetsu blanco mientras se enterraba. Sospecho que han descubierto el secreto de defecar y no quieren contárnoslo. Zetsu negro. 3 días después, en el mercado negro, apareció un nuevo cartel de Se busca en el lugar más visible. Estratega militar de la Tierra de la Hierba Blanca, actualmente asesor de la aldea de manantiales ocultos, recompensa. 100 millones de ryo. A continuación, un texto más breve. Se acepta matar o capturar con vida. Nota. Esta persona es extremadamente peligrosa. Se recomienda ir en equipo. Tras difundirse la noticia, innumerables cazarrecompensas estaban ansiosos por probar suerte. Pero la mayoría se limitó a observar el espectáculo y luego se marchó en silencio. 100 millones de taeles de plata no era algo que cualquiera estuviera destinado a ganar. Sin embargo, en ese momento, espías de diversas aldeas también comenzaron a jugar al juego del espía dentro del espía, con aldeas ninja tanto grandes como pequeñas infiltrándose en el territorio de las demás. Sin embargo, el instigador de este motín ya había abandonado la aldea de Yuren y había huido hacia el vasto mar. Zichen Aburame estaba sentado sobre el lomo del gigante Ao, con el torbellino del cielo y el mar azotando su cabello. Bajó la mirada. La costa se alejaba cada vez más, y hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un océano azul infinito. Alzó la mano y sacó la placa de Petri. Esta vez, en la aldea de Tangren, devoró a los muertos y el charco de sangre del culto al dios maligno, obteniendo un total de 3700 años de energía primordial. Sin embargo, esto solo puede considerarse una ganancia insignificante. 3700 de energía parecen mucho, pero se necesitan cientos o incluso miles para cultivar un buen insecto. Frunció ligeramente el ceño al pensar en los gusanos devoradores de almas que habían muerto en la batalla. Tras una gran batalla, solo quedan 50. Para reproducirse, necesitan almas con energía especial, resentimiento y emociones negativas. Hay bastantes de estas cosas en el mundo ninja. Pero si quieres conseguirlas en grandes cantidades, tienes que buscarlas activamente. Sin embargo, ahora mismo, la energía es lo más importante. Zichen Aburame guardó la placa de Petri y volvió a mirar a lo lejos. El vasto mar albergaba islas desconocidas y legendarias civilizaciones perdidas. Esperemos que este viaje transcurra sin problemas y que lo encontremos lo antes posible.
La aldea de la aldea oculta de la hoja, hogar del clan Uchiha. Mikoto Uchiha estaba sentada en el patio, bajo la cálida luz del sol. Su mano descansaba suavemente sobre su bajo vientre, y una dulce sonrisa iluminaba su rostro. Fuyue salió de la casa y colocó una taza de té caliente a su lado. Gracias. Uchiha Fugaku se sentó a su lado y dijo, quiero llamar al niño Itachi. ¿Itachi? Fugaku asintió. Uchiha Itachi. ¿Qué opinas? Uchiha Itachi, un nombre muy bonito. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 186. La isla de los insectos gigantes. En marzo bajo el cielo azul se extiende un océano infinito. Zichen Aburame se sentó con las piernas cruzadas sobre la espalda de Xiaoqing mientras la libélula gigante batía sus alas y volaba sobre el mar durante casi 100 días. Por supuesto, esos 100 días no dependieron enteramente de la libélula de Xiaoqing. De vez en cuando, él invocaba otra para reemplazarla. Quizás fue simplemente mala suerte. Ha pasado tanto tiempo, y no solo no hemos encontrado un lugar donde asentarnos en una isla, sino que ni siquiera hemos visto rastro alguno del legendario continente o de la civilización de ultramar. Todavía nos faltan las cartas náuticas. Bueno, seguiremos buscando. Si las tenemos, las encontraremos tarde o temprano. Murmuró para sí mismo, y al mismo tiempo tomó su pluma, utilizando la posición del sol para calcular, combinada con sus propios cálculos y percepción, marcando cuidadosamente las posiciones de latitud y longitud a lo largo del camino en su cuaderno. Este planeta no es demasiado grande. Incluso si su parte posterior está cubierta de océano, una vez que se determinen sus líneas de latitud y longitud, en 3 a 5 años, su campo de visión será suficiente para abarcar cada rincón del planeta. Tras anotar las nuevas coordenadas, liberó los insectos de vigilancia desde ese punto en todas direcciones, como de costumbre. Estos insectos eran variantes acuáticas que había cultivado mediante la hibridación de sus insectos de vigilancia originales con piojos de agua, un proceso que consumió casi 1700 años de energía acumulada. El objetivo era dispersarlos por el mar, para que pudieran encontrar islas y rastros de lugares de ultramar con mayor rapidez. Después de hacer todo eso, bajó la mirada hacia sus manos. Tenía la piel áspera por la brisa marina y aún tenía restos de insectos incrustados en las uñas. Durante los últimos 3 meses, básicamente ha sobrevivido a base de insectos asados. De vez en cuando logra pescar, pero se cansa de comer pescado, así que la mayor parte del tiempo solo puede alimentarse de los insectos secos que ha almacenado. Sacó los insectos, preparándose para reponer su energía, cuando los insectos de vigilancia que había liberado enviaron repentinamente un mensaje. Lo hemos encontrado. Ayano Shichika se animó y le dio una palmadita en la cabeza a Xiaoqing. Por ahí, rápido. Xiaoqing dejó escapar un leve grito, ajustó su dirección y batió sus alas para alejarse volando rápidamente. En poco tiempo, el color del agua de mar que había debajo empezó a cambiar, pasando gradualmente de azul oscuro a azul claro, con un ligero matiz verdoso. Contempló el mar, con la mirada cada vez más intensa. Finalmente, una delgada línea blanca apareció en el horizonte. La línea blanca se hizo cada vez más nítida, revelando gradualmente su contorno. Es una isla muy grande. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Ayano Shichi mientras le daba una palmadita en el hombro a Xiaoqing y decía, baja, ya hemos llegado. El pequeño Grim plegó sus alas y comenzó a descender. A medida que descendía la altitud, la isla entera fue apareciendo gradualmente ante sus ojos. Estaba cubierta de una vegetación extremadamente densa, pero el bosque no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los árboles eran altísimos, cada uno de ellos superaba fácilmente los 100 metros de altura, y sus troncos eran tan gruesos que se necesitarían docenas de personas para rodearlos. Sus hojas eran tan grandes como velas, meciéndose suavemente con la brisa marina. Zichen Aburame optó por desembarcar en una playa en el extremo de la isla. Aquí hay una pequeña playa, con un denso bosque detrás y el mar azul frente a ella. El aire sobre la playa está en calma, sin una sola huella, y reina una quietud inquietante. El pequeño Grim aterrizó con firmeza en la arena y plegó sus alas. Yunu Zichen saltó de su lomo, sus patas hundiéndose en la arena blanda con un suave susurro. Demasiado silencioso. Frunció el ceño, con una pizca de duda en el rostro. Se agachó, apoyó las manos en la arena, cerró los ojos y liberó a los insectos sensoriales. Pequeños insectos salieron excavando por el borde, desaparecieron en la arena y se extendieron hacia afuera. Tras un instante, abrió los ojos.
Sí que hay insectos bajo la arena, muchísimos, pero están todos durmiendo, qué raro, ¿por qué no están muy activos los insectos de aquí? Sacudió la cabeza, decidiendo ignorarlo por el momento. Estaba oscureciendo y primero necesitaba encontrar un lugar donde alojarse. Inicialmente quería usar lombrices de tierra, pero la arena y la grava debajo de la playa eran demasiado salinas y alcalinas, y no había muchos nutrientes orgánicos, por lo que las lombrices traídas del continente simplemente no podían sobrevivir aquí. No había otra opción que hacerlo yo mismo. Sacó las herramientas del rollo de sellado, que había sido preparado con antelación en la aldea de Tam. Luego caminó hasta el borde del bosque, escogió algunos árboles pequeños del tamaño de un cuenco, los cortó y los arrastró de vuelta a la playa. Tras varios viajes, finalmente reunió los materiales suficientes. Construir un refugio no le resultó difícil. En menos de 2 horas, levantó una sencilla pero acogedora cabaña de madera. Luego cavó un hoyo en la arena y lo cubrió con una lona impermeable para crear un depósito de agua. Finalmente, liberó gusanos de hierro y aluminio, preparándose para extraer agua dulce del agua de mar mediante un método de ionización. El mayor quebradero de cabeza que he tenido estos últimos 3 meses ha sido conseguir agua. Aunque tenía algo almacenada en el carrete, no era ni de lejos suficiente. Entonces recordé un método que había aprendido antes. Usar escarabajos de aluminio junto con escarabajos de flotabilidad, lo que finalmente solucionó este gran problema. Formó un sello con la mano, dando instrucciones a los 2 tipos de insectos para que comenzaran a cooperar. Cuando todo esto terminó, ya era de noche cerrada. Zichen Aburame estaba sentado frente a la casa de madera, contemplando el mar a lo lejos. La luz de la luna brillaba sobre el agua, haciendo centellear, pero la profundidad del bosque a sus espaldas permanecía en un silencio sepulcral. Para entonces, ya albergaba una vaga sospecha. Dirigiendo su mirada hacia el oscuro bosque, liberó más insectos, dejándolos dispersarse para que actuaran como ojos y oídos. Mañana tengo que ir al bosque a buscar algo más para comer. Masticaba los insectos secos y duros, y ya empezaba a planear. Los insectos secos no tenían muy buen sabor, pero se obligó a tragárselos de todos modos. Después de comer, se recostó en la cabaña, escuchando el débil chirrido de los insectos afuera, y cerró los ojos lentamente. Esa noche durmió profundamente. Al día siguiente, Zichen Aburame se despertó con la luz del sol. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto en el cielo, y los rayos de luz se filtraban por las grietas de la casa de madera, proyectando manchas de luz moteadas en el suelo. Le sorprendió un poco poder dormir tan bien, así que se incorporó y se estiró. Al salir de la cabina, vio que los 2 insectos habían dejado de trabajar y que el depósito estaba lleno de agua fresca. Tomó un sorbo. Tenía buen sabor. Llenó la jarra de agua hasta el borde y luego recogió el agua fresca restante en el pergamino de sellado. Después de hacerlo, se volvió para mirar el bosque, y una sonrisa inconsciente se dibujó en sus labios. Los insectos que envió ayer le trajeron noticias que lo sorprendieron enormemente. Las plantas y los insectos de aquí son descomunales, parecidos a la isla psíquica de insectos gigantes que recuerda, pero está seguro de que no se trata de la isla tortuga. Xiaoqing, quédate aquí y vigila la casa. No dejes que se derrumbe. Sí, maestro, respondió Xiaoqing, y luego preguntó suavemente. Maestro, ¿parece usted tan feliz porque percibió otros insectos? ¿Cómo es posible? Rió Zichen Aburame. Aunque haya otros insectos, tú eres mi as bajo la manga. Tras consolar a Xiaoqing, se adentró rápidamente en el bosque. Los insectos de vigilancia ya habían detectado rastros de una gran cantidad de insectos gigantes, y no podía esperar más. Solo al entrar en el bosque comprendí realmente lo que significaba enorme. La hierba medía media persona de alto, y las hojas eran más grandes que su cara. Los hongos tenían forma de paraguas, y varias personas podían pararse sobre sus copas. Las lianas eran tan gruesas como brazos, colgaban de las altas copas de los árboles y se mecían suavemente con el viento. De repente, un crujido provino de la parte delantera derecha, acercándose cada vez más. Inmediatamente después, los arbustos se sacudieron violentamente cuando una mantis religiosa gigante de 5 metros de largo emergió de los árboles. Capítulo 187. El insecto gigante, el éxtasis del criador de insectos. Esta mantis religiosa medía 2 metros de altura, todo su cuerpo era de color verde esmeralda y sus 2 patas delanteras eran como hoces que brillaban con una luz fría. Vio a Zichen Aburame, se detuvo un instante y luego se abalanzó sobre él. Zichen Aburame estaba preparado y esquivó el ataque con un movimiento lateral.
Las patas delanteras de la mantis golpearon el lugar donde acababa de estar, abriendo inmediatamente dos profundos surcos en el suelo. Eso es bastante rápido. El rostro de Zichen Aburame mostró un atisbo de sorpresa, pero finalmente dijo con cierta pena: es una lástima que solo tenga instinto, no chakra. La mantis, tras fallar su primer ataque, se giró y volvió a abalanzarse. Esta vez, Zichen Aburame no lo esquivó, sino que invocó un enjambre de insectos corrosivos para hacerle frente. Los moluscos se abalanzaron instantáneamente sobre el cuerpo de la mantis, royéndolo frenéticamente. La mantis luchó con ferocidad, pero pronto quedó acribillada a agujeros y se desplomó al suelo. Zichen Aburame dio un paso al frente y examinó el cadáver de la mantis. Es un insecto común, no tiene resistencia a los insectos corrosivos. Pero es tan grande que debe tener mucha carne. Sacó el pergamino desellado y encerró el cadáver de la mantis en su interior. Aunque ya no quería comer insectos, usarlos como material experimental no le parecía mal. Quizás algún día pueda criar una. Se supone que las mantis pertenecen al elemento viento, ¿no? Mientras seguía avanzando, se topó con más insectos gigantes. Un escarabajo de la mitad de su altura le bloqueó el paso, pero como era demasiado común, lo eliminó fácilmente usando un insecto corrosivo. Un enjambre de hormigas del tamaño de un puño lo atacó, dejando una muestra de la madre y alimentando al resto con sus hormigas. Y una araña colgaba de un árbol, su veneno era bastante potente y podía usarse como material. Hay muchísimos insectos aquí. Tomó notas mientras caminaba, con los ojos brillando cada vez más. En poco tiempo, ha recolectado cientos de insectos. Tras la emoción inicial, ahora puede enfrentarse con calma a cada insecto gigante. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no tenía chakra, y unos pocos solo presentaban una ligera fluctuación, sin llegar siquiera al nivel de un genin. Tras caminar durante unas 2 horas más, de repente oyó el sonido del agua. Siguiendo el sonido, pronto llegó a un arroyo. El agua era cristalina y fluía suavemente. En la orilla había un prado con varias especies de plantas que no pudo identificar. Se acercó al arroyo y se agachó. Primero soltó algunos insectos sensoriales en el agua para asegurarse de que no fueran venenosos, y luego dejó que los insectos filtraran cualquier parásito antes de recoger el agua del arroyo y beberla. El agua tiene un sabor dulce, mucho mejor que el agua dulce ionizada, y está llena de minerales. En cuanto a los parásitos que fueron filtrados, tampoco los dejó escapar, sino que seleccionó una parte de ellos y los registró directamente en una placa de Petri. Comenzó a buscar comida en los alrededores y encontró algunas bayas silvestres rojas, del tamaño de manzanas, colgando de unos arbustos bajos. Tras comprobar que no era tóxico, le dio un pequeño mordisco. Era agridulce, con un sabor parecido al del tomate y al del caqui. Estaba bastante bueno. Por fin puedo cambiar las cosas. En ese preciso instante, el insecto de vigilancia que había salido volando detectó que se acercaba un insecto gigante. También sintió que el suelo temblaba, y el temblor se hizo cada vez más fuerte. Al alzar la vista, vio una enorme sombra negra que se acercaba lentamente. Era un escarabajo, 10 veces más grande que Xiaoqing. Su cuerpo era del tamaño de una pequeña montaña, cubierto por un caparazón negro que brillaba con un lustre metálico bajo la luz del sol. Tiene un cuerno gigante en la cabeza, parecido al de un rinoceronte pero mucho más grueso. Sus 6 patas son como gruesas columnas, y el suelo tiembla con cada paso que da. Lo que más llamó la atención de Zichen Aburame fue que el escarabajo emitía una fuerte onda de chakra. El escarabajo gigante obviamente también lo había visto. Se detuvo, clavó sus ojos compuestos en él y dejó escapar un gruñido bajo, con tono de advertencia. Zichen Aburame permaneció inmóvil y observó en silencio. El chakra de nivel Jonin es perfectamente capaz de ser utilizado para crear técnicas de invocación e invocar bestias. Observó con calma, su intuición le decía que debía haber insectos aún mejores en la isla, pero no pudo evitar sentir emoción. Al ver que no se movía más, el escarabajo gigante dejó escapar otro grito, se dio la vuelta lentamente y se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles gigantes. Zichen Aburame miró en la dirección que había dejado, absorto en sus pensamientos. A juzgar por la situación, posee sabiduría y sabe cómo sacar provecho y evitar el daño. Entonces no puedo dejar que te vayas así, dijo con una sonrisa, incapaz de ocultar su alegría. Al instante siguiente, extendió sus alas y aterrizó directamente sobre el lomo del insecto gigante. El insecto gigante tembló violentamente, intentando liberar la presión para ahuyentarlo, pero ¿cómo podía Zichen Aburame soltarlo tan fácilmente?
Se mordió el dedo e inscribió un conjuro para comunicarse con los espíritus en el dorso del insecto. Al percibir la invasión de una energía desconocida, el gusano gigante entró en pánico y comenzó a estrellarse frenéticamente contra los árboles circundantes. Ni siquiera atravesar arboledas a la fuerza logró doblegar la determinación de Titchen-Aburame de someterlo. Conviértete en mi pareja. Comunicación espiritual. Unas rayas negras se extendían por el dorso del insecto, y por mucho que el insecto gigante luchara, era inútil. Si el gusano gigante pudiera hablar, seguramente gritaría: «No. Miserable canalla». Desafortunadamente, nunca había visto a ningún humano en el mundo ninja, e incluso si tuviera inteligencia, no entendía en absoluto el lenguaje humano. El ritual de canalización ha finalizado. Cuando se colocó en una placa de cultivo y luego se liberó, el gusano gigante fue capaz de comunicarse mentalmente con Titchen-Aburame. «Mi señor, ¿es usted un dios? ¿Qué es ese líquido dorado? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Estás dispuesta a venir conmigo? Dijiste que todavía tienes marido e hijos». Titchen-Aburame se tapó la oreja con una mano, fingiendo no oír. Escarabajo gigante. En poco tiempo, Titchen-Aburame tenía en sus manos 6 escarabajos gigantes más, además de un 100 pies de más de 100 metros de largo, un 1000 pies gigante de más de 100 metros de largo y un 100 pies de varias decenas de metros de largo. Además, había muchos otros insectos gigantes de diversa índole. Lamentablemente, aunque las bestias posteriores eran enormes, su chakra era extremadamente débil. Sin embargo, lo que Titchen-Aburame valoraba no era su fuerza, sino su potencial. Esta isla parece abandonada en la antigüedad. Debería haber un ecosistema más completo. Los gusanos gigantes son la especie predominante, pero debe haber algo más. Tuvo un día productivo, pero como la mayoría de las otras zonas seguían infestadas de insectos y no había encontrado ninguna especie nueva o inusual, decidió regresar temporalmente. Al regresar a la playa, rodeado de cientos de insectos gigantes, Xiaoqing seguía esperando ansiosamente en el mismo lugar. Al ver esta escena, pensó: tal como lo esperaba. Sus alas, que acababan de batir, volvieron a caerse. Regresó a la pequeña casa del árbol, apartó la cabeza y decidió ignorarlo. Después de todo, como el insecto celestial más favorecido en el nido, debe tener la capacidad de albergar a otros insectos. «Xiaoqing, ¿qué te pasa?» «Maestro, los insectos no tienen lágrimas», respondió Xiaoqing inexplicablemente. Titchen-Aburame arqueó ligeramente una ceja, sin imaginarse jamás que los insectos pudieran llegar a sentir algo el uno por el otro. Xiaoqing pareció presentir algo, pero no se dio la vuelta. Simplemente dijo con calma: «No es nada, no estoy celosa. Mi amo es humano, así que, naturalmente, tiene peculiaridades humanas y le gusta la novedad. Me alegraría si estos insectos gigantes pudieran traerle algo nuevo». Hizo una pausa, con un tono que denotaba cierto significado. «Pero algún día, todos se convertirán en sujetos de experimentación, ¿no es así, maestro?» Capítulo 188. Convertirse en el dios de los insectos, Tal vez, respondió Titchen-Aburame vagamente. Luego, ignoró las emociones de Xiaoqing, dejó la fruta silvestre, se sentó frente a la casa de madera y comió la fruta agridulce mientras pensaba. Después de 3 meses, por fin encontramos un lugar valioso. Aquí hay muchos insectos, incluyendo insectos que pueden generar chakra. La diversidad genética de este lugar es tan abundante que, si pudiéramos construir un nido de insectos aquí, podríamos cultivar muchos insectos inesperados. Pero pronto comenzó a reflexionar. ¿Por qué los insectos de aquí poseen chakra? ¿Es el resultado de la evolución natural o existe alguna razón especial? Xiaoqing, come algo. Mañana vamos a explorar la isla juntos. No, amo, el bosque no es adecuado para que yo vuele. Debería dejar que Xiaolai lo acompañe. Si eso no funciona, aún tiene muchas mascotas nuevas. Estoy cansado, déjeme volver a la placa de Petri a descansar. En ese caso, deberías regresar. Ayano Shiki no la obligó a quedarse. Volvió a meter a Xiaoqing en la placa de Petri y la sustituyó por Xiaolai. Comparada con Xiaoqing, Xiaolai no tenía tanta personalidad y rápidamente se hizo amiga de los demás compañeros. Además, gracias a su gran inteligencia, se convirtió en la líder de este grupo de insectos. Por supuesto, lo más importante era su fuerza. Hace unos meses, se comió 2 sapos y su cuerpo se transformó. Ahora puede liberar energía natural y su fuerza ha alcanzado el nivel de un ser cercano a un Kage. Aunque estos insectos gigantes son enormes, se mueven lentamente, y el más fuerte de ellos solo está al nivel de un Jonin, por lo que no son rival para él.
Durante los días siguientes, Zichen-Aburame exploró el bosque a diario. Recorrió la parte oriental de la isla y descubrió muchos fenómenos extraños. Aquí, las plantas son todas de un tamaño inusual. No solo los árboles, sino también el césped, las flores y los hongos, que son descomunales. Encontró un hongo con una copa de 5 metros de diámetro, y estar debajo de él era como esconderse bajo un paraguas gigante. Aquí, los insectos son numerosos, diversos y de formas variadas. Mariposas con alas que superan los 5 metros de envergadura, 100 pies de 3 metros de largo, abejas del tamaño de un puño y arañas del tamaño de la rueda de un coche son algunas de las pequeñas criaturas que se pueden encontrar por todas partes. Estos insectos prácticamente no tienen chakra, mientras que los que sí lo poseen son más grandes, más agresivos y parecen tener cierto nivel de inteligencia. Solo cazan otros insectos cuando tienen hambre. No atacan por sí mismos. Los insectos que carecen de chakra actúan únicamente por instinto, luchando entre sí en una lucha por la supervivencia del más apto. Las criaturas que habitan este lugar parecen estar estancadas en una etapa particular de la evolución. Algunas han comenzado a evolucionar hacia el chakra, mientras que otras permanecen en un estado primitivo. Al quinto día, los insectos de vigilancia fueron finalmente descubiertos a decenas de kilómetros de distancia. Siguiendo la dirección indicada por el insecto de vigilancia, atravesó un túnel en forma de arco en el valle, y de repente se abrió ante él una vista panorámica. En el centro del valle había una zona abierta con un pequeño lago en medio, y junto al lago había un grupo de personas. Al oír la noticia, Zichen-Aburame se sorprendió un poco. No esperaba que hubiera nadie allí. Tras una inspección más minuciosa, se descubrió que se trataba de un grupo de personas primitivas. Iban cubiertos con pieles de animales, portaban lanzas y hachas de piedra, tenían la piel oscura y el cabello despeinado. Estaban recogiendo agua del lago. Había hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, unas 20 o 30 personas en total. Observó en silencio al grupo de personas primitivas. Estos humanos no mostraban señales de chakra, e incluso su habla era muy simple, algo que Zichen-Aburame no podía entender en absoluto. Era claramente un idioma extranjero. Los pueblos primitivos usaban hachas de piedra para cortar ramas de árboles, lanzas de piedra para ensartar peces y hojas para envolver alimentos. Su nivel tecnológico era aproximadamente equivalente al del Neolítico. Entre ellos había varios hombres corpulentos armados, que aparentemente cazaban un insecto grande de varios metros de largo. En ese preciso instante, un enorme rugido provino de lejos. Las expresiones de la gente primitiva cambiaron drásticamente. Todos se pusieron de pie y miraron horrorizados hacia las profundidades del bosque. Una enorme sombra negra se acercaba. Era un insecto gigante, de aspecto similar a una oruga pala, del doble del tamaño del escarabajo con el que se habían topado antes. Emanaba una poderosa oleada de chakras, incluso más fuerte que la de ese escarabajo. Sin embargo, su objetivo claramente no eran esos pueblos primitivos, sino otro insecto que esos pueblos primitivos estaban cazando. Pensar que poseen chakra al nivel de los Jonin de élite. ¡Qué suerte! Al ver esto, Zichen-Aburame inmediatamente extendió sus alas, saltó sobre el insecto gigante y le dio un puñetazo en la cabeza. ¡Agáchate! El gusano gigante era bastante poderoso y seguía forcejeando, dando vueltas y sacudiendo su cuerpo constantemente, tratando de quitárselo de encima. Incluso abrió la boca y escupió una gran cantidad de ácido, que luego detonó con su chakra, convirtiéndose en una gran área de llamas. Este insecto puede usar ninjutsu. De todos los insectos gigantes que descubrió, este era el único capaz de usar ninjutsu. Los demás insectos que poseen chakra, como mucho, lo utilizan para fortalecer sus cuerpos, y su estilo de lucha sigue siendo muy primitivo. Eres genial, conviértete en mi pareja. Zichen-Aburame se mantuvo tranquilo y sereno, formando sellos con las manos. Técnica de invocación. En un instante, innumerables líneas negras cubrieron la frente del gusano gigante. El gusano gigante forcejeó desesperadamente, pero recibió otro fuerte golpe. La barrera contra el viento bloqueó por completo el ácido y las llamas, sin causar ningún daño. Sigo luchando. Zichen-Aburame activó su técnica de elemento viento y asestó otro potente puñetazo. Instantes después, el insecto gigante se desplomó al suelo, lo que le permitió grabar la técnica en su cuerpo. Tras completar el conjuro de invocación, Zichen-Aburame llamó al insecto gigante, que inmediatamente cayó en un profundo sueño al entrar en el espacio de la cuadrícula. En ese preciso instante, se dio la vuelta y descubrió que los pueblos primitivos habían regresado hacía ya algún tiempo.
Cuando los pueblos primitivos lo vieron, al principio se llenaron de miedo, luego susurraron entre ellos, mirando de vez en cuando su ropa. Entonces salió un hombre corpulento que parecía un líder y pronunció unas cuantas palabras. Zichen-Aburame no podía entender, pero por la expresión de la otra persona, pudo deducir que ésta preguntaba a dónde había ido el gusano gigante. Sin pensarlo dos veces, Zichen-Aburame volvió a invocar al insecto gigante. Los habitantes de la región entraron en pánico al ver al insecto y se dispersaron en todas direcciones. Hasta que vieron el gusano gigante, de decenas de metros de largo, arrastrándose bajo Zichen-Aburame. Todos lo miraron con incredulidad. Zichen-Aburame sacó un trozo de insecto seco de su pecho y se lo arrojó al hombre fuerte. El líder entre ellos reunió valor y avanzó paso a paso. Atrapó el insecto disecado, lo miró con expresión perpleja y luego se lo acercó a la nariz para olerlo. Sus ojos se iluminaron, le dio un mordisco, lo masticó con cuidado y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Les entregó los insectos secos a las personas que lo rodeaban, y después de probarlos, todos mostraron expresiones de sorpresa. Entonces, el hombre fuerte se arrodilló repentinamente e hizo una reverencia, y los demás lo imitaron. Zichen-Aburame se quedó atónito. ¿Acaso esta persona cree que soy un dios? Capítulo 189. La situación en el continente, 3 familias divididas. Mientras Shishiro-Aburame disfrutaba del culto de los pueblos primitivos y era considerado un dios, la situación era muy diferente en el interior del continente ninja. Aldea de la aldea oculta de la hoja, clan Nara. Nara Shikaku se arrodilló en la sala del consejo, frente a 3 ancianos del clan, Nara Shikaku y otros 2 tíos y ancianos. Shikaku, ¿qué acabas de decir? Repítelo. Dije que el linaje Hokage ya no merece la pena seguirlo. Los 3 ancianos se miraron entre sí, con expresiones solemnes en sus rostros. ¿Sabes lo que estás diciendo? Preguntó un anciano. Nuestro trío Inoshikacho ha estado ligado al Hokage desde la época del primer Hokage, hace ya más de 40 años. Si dices que no vale la pena seguirlo, estás rompiendo un vínculo de 40 años. Es precisamente por 40 años de enredos que digo esto. Desde la creación del Consejo Presbiteriano, el poder de nuestras 3 familias se ha ido dividiendo gradualmente. Somos nosotros quienes arriesgamos nuestras vidas, y sin embargo no hemos recibido los derechos que merecemos. Un anciano dijo, es natural que no haya compensación por una misión fallida. Esto no es un fracaso de misión común y corriente, dijo Nara Shikaku. Este fracaso se debe a información inexacta. La información sobre el culto al dios maligno es completamente errónea. No son una iglesia común y corriente. Están conectados con dioses reales en las sombras. Además, existen accidentes imprevistos e inevitables, incluidos los errores cometidos por el estratega Shiraki y el señor Jiraiya. No podemos culparnos de todos ellos. Y no me refiero solo a este caso. Así es. Debido al fracaso de la misión, el Consejo de Ancianos no solo bloqueó el ascenso de Minato Namikaze a Jonin, sino que tampoco se libró de las consecuencias los jóvenes maestros de los clanes Inoshikacho. Uno no puede alcanzar el verdadero poder hasta que se convierte en un Jonin, ninja de alto rango. Además, durante este periodo, muchos ancianos de los clanes Inoshikacho se han retirado de sus puestos de Jonin, y las vacantes han sido cubiertas por personas de otros clanes. Uno de los 3 ancianos de la familia era miembro del Consejo de Ancianos. Tras un largo silencio, dijo, hablaré con Koharu Utahara y Omura Mitokado en unos días. Es inútil, dijo Shikaku. Tras la muerte de Jiraiya-sama, la fuerza del linaje Hokage se ha debilitado enormemente. Ahora incluso los clanes Hyuga y Uchiha se atreven a manifestar abiertamente su oposición. El Consejo de Ancianos fue un error, y redefinir los límites de los clanes ninja fue el mayor error de todos. El poder de los distintos clanes ninja ha alcanzado su punto más alto en la historia de la aldea oculta de la hoja. Pero estas no son las verdaderas razones. La verdadera razón es que el linaje Hokage ya no es viable. Nara Shikaku declaró sin rodeos. El tercer Hokage es viejo y le falta energía. Jiraiya ha fallecido, Minato Namikaze está herido y Tsunade no está interesada en la política. El actual linaje de Hokage ya no tiene el poder suficiente para protegernos. El trío Inoshikacho está en el mismo barco. Si uno prospera, todos prosperan. Si uno sufre, todos sufren. Si seguimos ligados al linaje Hokage, nos hundiremos con ellos. Es mejor planificar cuanto antes. Las palabras de Nara Shikaku fueron crueles y realistas. En el pasado, no habría cambiado de opinión, pero después de lo sucedido hace unos meses, su corazón finalmente se inclinó hacia su familia. Nara Shikazuki dijo, lo que dices tiene sentido.
Pero romper un vínculo de 40 años no es poca cosa. Necesitamos hablarlo con las familias Akimichi y Yamanaka. Ya he visitado al clan Akimichi, dijo Nara Shikaku. Llevan mucho tiempo queriendo separarse del linaje Hokage. El clan Akimichi sufrió las mayores pérdidas en aquella misión hace unos años. Pero el linaje Hokage solo envió gente para dar el pésame y no les ofreció ninguna compensación real. Llevan mucho tiempo desanimados. Y ahora, ya deberían haber tomado medidas. Los tres ancianos se sobresaltaron, pero, siendo inteligentes, rápidamente comprendieron lo que estaba sucediendo. ¿Fue idea tuya? Solo estoy ofreciendo una sugerencia. Un día después, el clan Akimichi tomó la delantera, anunciando abiertamente una ruptura total con los linajes Hokage y Sarutobi, lo que incluía la terminación de todos los negocios y la entrega de todos los puestos de poder. Como vanguardia, sus pérdidas fueron, naturalmente, graves. En el núcleo del poder, apenas quedaba un Jonin, y entre los Chunin y Genin, se registraron menos de 40. Si no fuera por la naturaleza única de las técnicas secretas de su familia, probablemente habrían sido expulsados del clan ninja hace mucho tiempo. Aunque el precio fue alto, este doloroso sacrificio finalmente los liberó del clan Sarutobi y del linaje Hokage. Con el apoyo de muchos miembros y ancianos del clan, Akimichi Choza se convirtió en el nuevo líder. En cuanto a si ostentaba o no el título de Jonin, a nadie le importaba ya. Menos de 2 horas después del incidente, Hiruzen Sarutobi convocó de inmediato una reunión de emergencia y ascendió personalmente a Choza Akimichi al rango de Jonin. Pero hay cosas que, una vez que es demasiado tarde, ya es demasiado tarde, y hacer algo al respecto es inútil. Esa misma noche, los clanes Nara y Yamanaka rompieron sus lazos y se puso fin a toda cooperación con el clan Sarutobi. El clan Nara también pagó una gran suma de dinero como compensación por los medicamentos, ya que fueron la parte que incumplió un contrato a largo plazo. De los 3 clanes, el clan de la montaña fue el que menos pérdidas sufrió. Gracias a la naturaleza única de sus artes secretas, ni siquiera les quitaron su autoridad para interrogar. De la noche a la mañana, la aldea oculta de la hoja quedó patas arriba. Hiruzen Sarutobi envejeció rápidamente, pasando toda la noche en silencio en su oficina, fumando sin parar. Recordó aquellos días, décadas atrás, cuando su padre, Sarutobi Sasuke, y los ancestros de los clanes Ino-Shikacho fundaron juntos la aldea oculta de la hoja. En aquel entonces, todos eran jóvenes enérgicos que juraron construir un pueblo pacífico. Han pasado 40 años y todos sus antepasados han fallecido, dejándolo solo a él con vida. Y ahora, incluso la familia Ino-Shikacho se marcha. Sentía un cansancio profundo, que le calaba hasta los huesos. En ese preciso instante, 2 ancianos abrieron la puerta y entraron. Rizan, he oído hablar de la familia Ino-Shikacho, sí asintió Hiruzen Sarutobi. Las 3 familias han puesto fin a parte de su cooperación y han renunciado a algunos cargos importantes. Ay, esas 3 familias, Ino, Shika y Cho, son increíbles, dejando que estos jóvenes lleguen al poder. Ya te dije que no estaban hechos para esto, míralos, ni siquiera les importan los viejos tiempos. Murmuró Koharu para sí misma mientras se giraba hacia su habitación. Y Gambana, ya basta, necesito calmarme. De acuerdo. Los 2 ancianos no dijeron nada más, intercambiaron una mirada y salieron de la habitación. En ese preciso instante, un miembro de Ambu se coló en la habitación e informó al Hokage de noticias procedentes del país de la lluvia. Este año, la cosecha ha sido excepcional, y Anzora Salamandra se prepara para abrir escuelas primarias en varias ciudades. Al parecer, va a realizar controles sanitarios a toda la población para buscar niños que puedan convertirse en ninjas. ¿Qué? Hiruzen Sarutobi abrió los ojos sorprendido. ¿De verdad están realizando pruebas y reclutando talentos a nivel nacional? Anzora Salamandra, qué descaro. Señor Hokage, necesitamos. No, mantendremos nuestras posiciones. Hiruzen Sarutobi hizo un gesto con la mano. El agente volvió a desaparecer de la habitación. Después, miró por la ventana y murmuró para sí mismo. Jiraiya, todo cambió después de que te fuiste. Capítulo 190. El impotente Sarutobi le pide a Danzo que salga de las montañas. Mientras tanto, en el departamento de interrogatorios de la aldea oculta de la hoja. El recién nombrado jefe del clan Yamanaka, Yamanaka Inoichi, está sentado junto al jefe del clan Morino, Morino Iwakatsu. ¿Quieres que te ayude? Preguntó Morino Iwakatsu. No se trata de ayudar, se trata de cooperar, dijo Yamanaka Kazuo. Nosotros, Morino Iwakatsu lo entendió al instante e interrumpió. No hace falta dar más explicaciones, está bien. Pero hay una condición.
Si surge un conflicto con el Consejo de Ancianos, optaremos por mantenernos neutrales. Lo entiendo. Yamanaka Kazuhiro sonrió, y ambos se estrecharon la mano, llegando a un acuerdo. Con las agencias de interrogatorio y los departamentos de inteligencia completamente fuera de su control, el poder de Hiruzen Sarutobi se ha debilitado enormemente una vez más. Ahora, lo único que puede controlar por completo son los Anbu, pero los ninjas Anbu no superan el centenar en total. 10 días después, la escuela primaria de la aldea oculta de la hoja celebró su ceremonia de inauguración. Como era de esperar, ocurrió lo que Hiruzen Sarutobi menos deseaba. Casi ninguno de los genios del clan ninja de la clase A año se matriculó en la escuela primaria. Todos asistieron a la escuela del clan en casa. Aunque Hiruzen Sarutobi mantuvo su semblante afable y pronunció un discurso de 2 horas, su corazón se encogió en cuanto terminó. En ese momento se sintió completamente impotente, con la sensación de que casi no tenía a nadie en quien confiar. Tenía que hacer cambios. Necesitaba que alguien diera un paso al frente y lo ayudara. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo el clan Uchiha se fortalecía, cómo Anzo de la Salamandra se hacía más fuerte y cómo los distintos clanes se expandían en secreto. Esa noche, en la prisión de la aldea oculta de la hoja. Cuando Hiruzen Sarutobi abrió la puerta de la celda, Danzo Shimura estaba sentado con las piernas cruzadas y un cuenco de arroz nato delante de él. En ese momento, su rostro no mostraba ningún signo de hostilidad, como el de un hombre de mediana edad que se había cultivado hasta alcanzar la máxima tranquilidad. «Inzan, ¿qué haces aquí?», dijo Shimura a Danzo sin darse la vuelta, mientras comía nato. «No estoy de humor para escuchar tus quejas ahora mismo». «Danzo, necesito tu ayuda», dijo Hiruzen Sarutobi. «¿Sabes, Danzo? Anzo, de la tierra de la lluvia de la salamandra, ha superado su crisis alimentaria y ahora rebosa de vitalidad. Los espías de los distintos países están desorganizados y es imposible localizarlos. Por eso te necesito. Sin embargo, no te permitiré que te vayas de aquí». Los párpados de Danzo Shimura se crisparon. «De acuerdo. Informad a mi nuevo lugarteniente, Ryuma Aburame, y a Fuya Manaka. Que regresen al clan Shimura con mis órdenes y que le digan al actual subjefe del clan Shimura que borre los nombres de todos los ninjas del clan y los incorpore a raíz. Danzo, tú, no hace falta que me des las gracias. Saben qué hacer a continuación. Difundir información falsa y crear caos. Son métodos comunes que conocen muy bien. Y tus manos siguen limpias. Vuelve, mi Hokage. Danzo, vámonos. Aunque me dejes ir ahora, no me iré. Todavía necesito comer». Pocos días después, el clan Shimura desapareció por completo de la comunidad ninja, y casi todos los ninjas que trabajaban fuera de los clanes se esfumaron discretamente. Orochimaru, que permaneció en la fortaleza de Root para realizar experimentos, simplemente se lamió los labios y rió entre dientes al percibir que Root estaba casi completamente agotado. «Viejo, parece que ya no te queda nadie a quien utilizar». Como era de esperar, Danzo es tu peón más importante. La lucha por el poder es verdaderamente repugnante. La capital de la Tierra de la Lluvia. Hace medio mes, la Tierra de la Lluvia finalmente superó una grave crisis alimentaria. La producción de alimentos era abundante, hasta el punto de que se exportaban fuera del país. Anzo pensó que por fin podría cambiar el rumbo de la situación, e incluso llegó a abrir escuelas primarias en varias ciudades para seleccionar a todos los niños del país con talento ninja. Es importante comprender que esto no tenía precedentes a ojos de otros países, y que también fue su decisión más trascendental. La mano de obra, los recursos, el dinero y el tiempo invertidos durante este periodo fueron enormes. Alimentos, suministros, dinero, fluían continuamente hacia los pequeños pueblos de toda la Tierra de la Lluvia. Sin embargo, no esperaba que menos de medio mes después surgiera un nuevo problema. Algunos señores de pueblos pequeños se mostraban obedientes en apariencia, pero desobedecían en su interior, y no seguían sus órdenes en absoluto. Además, en varias ciudades surgió un grupo de jóvenes gamberros ociosos. Estos jóvenes eran matones y delincuentes locales. No trabajaban, formaron pandillas y, con el tiempo, se convirtieron en bandas clandestinas, lo que afectó gravemente la seguridad interna del Reino de la Lluvia y supuso un lastre para el desarrollo del país. Esta táctica parece tener la sombra de un viejo conocido. Aún así, todavía no los ha pillado con las manos en la masa, porque esos matones son, en efecto, lugareños sin ambiciones. Como era de esperar, el primer paso para frenar la prosperidad lo dan aquellos que se sacían primero. Anzo la Salamandra miró por la ventana, sus ojos llenándose gradualmente de intenciones asesinas. Lord Anzo, dijo una voz a sus espaldas.
Anzo se giró y vio a un joven que subía por la muralla de la ciudad. El joven se llamaba Yuse, su estratega recién ascendido, un hombre ingenioso y decidido. Usagi, ¿qué te pasa? Preguntó Anzo la salamandra. Señor, he elaborado un nuevo plan. Por favor, échele un vistazo. Anzo la salamandra tomó el documento y dijo. ¿Una política de jóvenes espadachines / ninjas? ¿Vas a darles entrenamiento militar a esos matones y luego enviarlos a vigilar la frontera? Sí, señor, como usted sabe, si bien la situación interna ha mejorado desde que terminó la crisis alimentaria, han surgido nuevos problemas. Quienes antes luchaban por conseguir un bocado ahora están bien alimentados, pero se encuentran insatisfechos. No trabajan, se dedican a la ociosidad, se reúnen para causar disturbios e incluso forman bandas para oprimir al pueblo. Estas personas son un cáncer para el país. Pero si las reprimimos directamente, provocaremos resentimiento público. Así que pensé, ¿por qué no reunirlos, someterlos a entrenamiento militar y dejar que sirvan al país? Por un lado, solucionó el problema de seguridad y, por otro, reforzó las fuerzas de defensa fronteriza. Incluso podrían seleccionar entre estas personas a quienes pudieran refinar el chakra, administrar insecticida y entrenarlos directamente para convertirlos en genin. ¿Y si se escapan durante el entrenamiento? Preguntó Anzo la salamandra. No hay escapatoria. Estableceré reglas estrictas e implementaré castigos colectivos. Si una persona se escapa, todo el equipo será castigado. Además, el campo de entrenamiento está situado en la frontera, rodeado de naturaleza salvaje. Huir sería una muerte segura. Por supuesto, aquellos que se desempeñen excepcionalmente bien después del entrenamiento podrán disfrutar de los beneficios de ser un genin de pleno derecho. El plan es muy detallado, como cabría esperar de un estratega de segunda generación. En ese caso, pongámoslo en práctica. ¿Me halagas, señor? Soy muy inferior al señor Baimu y tengo mucho que aprender. Sin embargo, señor, la política de otorgar feudos a los señores de las ciudades no es una solución a largo plazo. Debería recuperar su poder cuanto antes. No pasa nada, la competencia genera presión. Antes habría sido cauteloso, pero ahora comprende un principio. Mientras sea lo suficientemente fuerte, puede reprimirlo todo. A medida que la nación se fortalecía, su confianza nunca decayó. Creía en su propia sabiduría, y aún más en la organización Akatsuki, cuyas circunstancias eran completamente diferentes, como se describe en él. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.